Dicen que hay pueblos que el tiempo borra del mapa, lugares olvidados donde las casas se derrumban, las calles se cubren de maleza y los pocos habitantes que quedan apenas se atreven a hablar. En uno de esos pueblos existe un secreto más oscuro que el abandono mismo, un pozo antiguo, sellado con cadenas y piedras, del cual todavía parecen escapar susurros en la medianoche. Los ancianos lo llaman la voz del pozo. Algunos aseguran que quien escucha su llamado jamás vuelve a ser el mismo, porque el pozo no solo devuelve tu voz, sino también tu alma. El pueblo de San Lázaro no aparece en los mapas modernos. Rodeado por colinas áridas y caminos de tierra, se convirtió en un lugar fantasma tras el cierre de las minas que lo mantenían vivo. Solo unas 20 familias siguen habitando casas desvencijadas, aferradas a recuerdos que parecen pesar más que la vida misma. En el centro de la plaza principal, cubierto por hierba alta y maderas podridas, está el viejo pozo. Los niños del lugar tienen prohibido acercarse. Los mayores ni siquiera lo nombran. Dicen que hace 50 años lo sellaron con cadenas bendecidas y piedras benditas, después de que varios hombres se arrojaran en su interior sin explicación. Ninguno fue encontrado. La historia quedó enterrada, hasta que un grupo de forasteros llegó con cámaras, micrófonos y drones. Eran investigadores de lo paranormal, convencidos de que el pozo escondía algo que nadie quería revelar. Una tarde, bajo el calor sofocante, los visitantes se reunieron con don Evaristo, el habitante más viejo del pueblo. Sus ojos turbios y su voz quebrada parecían arrastrar siglos de secretos. El pozo fue nuestra maldición, murmuró mientras apretaba un rosario. No debió construirse allí. Los mineros decían que cada vez que cavaban más profundo, escuchaban voces, como si las piedras hablaran. No les creímos, hasta que la primera víctima apareció. El anciano contó que un joven llamado Ramiro fue el primero en escuchar la voz. Bajó al pozo con una cuerda, asegurando que alguien pedía ayuda desde el fondo. Nunca regresó. La cuerda fue cortada como por manos invisibles. Una semana después, otro vecino juró escuchar a su madre muerta llamándolo. Él también bajó, y jamás volvió. Poco a poco, más personas comenzaron a sentir la atracción de esa voz. Siempre era familiar, siempre cercana, siempre convincente. Y cada uno de los que escuchaban demasiado tiempo terminaba lanzándose. Los pobladores, aterrados, sellaron el pozo con cadenas y oraciones, convencidos de que lo que hablaba desde allí no era humano. Los investigadores no pudieron resistir la tentación. Esa misma noche, armados con linternas y cámaras infrarrojas, se acercaron al pozo. El aire era más frío alrededor, como si el pozo respirara. ¿Escuchan eso?, preguntó Clara, la más joven del grupo. Al principio, solo era viento. Pero luego, entre los silbidos, una voz clara emergió. «Clara, ayúdame». Ella palideció. Reconocía esa voz. Era la de su hermano, muerto en un accidente años atrás. Los demás, incrédulos, guardaron silencio. Hasta que uno por uno comenzó a escuchar algo distinto, la voz de un padre fallecido, de una hija perdida, de un amigo ausente. Cada quien oía a alguien distinto, alguien que amaba. El equipo grabó todo con sus dispositivos, convencidos de haber encontrado pruebas irrefutables de lo paranormal. Pero el entusiasmo pronto se tornó en inquietud. La voz no solo imitaba a los muertos, también comenzó a susurrar secretos íntimos, recuerdos dolorosos, frases exactas que solo esas personas conocían. ¿Cómo sabe eso?, balbuceó Esteban, el líder del grupo, cuando escuchó a la voz repetirle un juramento que había hecho en su infancia. El pozo parecía escarbar en lo más profundo de sus memorias, devolviéndoles cosas que jamás habían compartido. Esa noche,
ninguno de los visitantes pudo dormir. La voz continuaba resonando en sus cabezas, incluso lejos del pozo, como si algo los hubiera marcado. Al amanecer, la calma se rompió. Clara había desaparecido. Su cámara fue hallada a un costado del pozo, grabando en bucle. En la última toma se la veía acercándose, murmurando entre lágrimas: «Ya voy, hermano, espera». La imagen se corta justo cuando se asoma al borde. Los otros miembros, aterrados, intentaron buscarla, pero el pozo no devolvió eco ni sonido alguno. Solo silencio, hasta que volvió a hablar. Uno más, uno más. El grupo entendió demasiado tarde que lo que habitaba en ese pozo no pedía ayuda. Estaba cazando. Y cada palabra, cada susurro, era un anzuelo perfecto. El viaje que habían comenzado como una simple investigación paranormal se había convertido en un descenso directo al horror más insondable. El amanecer en San Lázaro fue pesado, como si la luz del sol apenas se atreviera a entrar en las calles polvorientas. Los lugareños sabían que algo había pasado. Los forasteros caminaban nerviosos, buscando a Clara sin éxito. Don Evaristo, al enterarse, sacudió la cabeza con una mezcla de resignación y miedo. «Se los advertí, el pozo cobra lo que quiere. Ya no pueden marcharse». «¿Qué quiere decir con que no podemos marcharnos?», preguntó Esteban, desesperado. El anciano fijó sus ojos turbios en él y respondió: «Una vez que escuchas la voz, lleva su marca. No importa que tan lejos corras, siempre regresará por ti». La frase quedó grabada en todos, como un presagio imposible de ignorar. Revisaron con calma la cámara que habían recuperado en la madrugada. Entre horas de grabación temblorosa, había momentos clave. Clara murmuraba cosas al vacío, como respondiendo a alguien que no se veía en pantalla. «¿De verdad eres tú? No puede ser, pensé que estabas muerto». «No, no me hagas eso». «Está bien, voy a bajar, voy a bajar». El equipo se miró en silencio. La voz en el video no se escuchaba, pero por la expresión de Clara, algo la estaba convenciendo. «El pozo no solo repite voces», dijo uno de los técnicos. «Está manipulando recuerdos. Está jugando con la mente». Esa tarde, Esteban buscó de nuevo al anciano. Lo encontró en su casa, encendiendo velas frente a una cruz de madera ennegrecida. «Usted sabe más de lo que cuenta», lo acusó Esteban. «¿Qué hay realmente en ese pozo?». Don Evaristo suspiró con un dolor que parecía arrastrar toda una vida. «Cuando era niño, también lo escuché. Juraba que era la voz de mi madre. Me llamaba desde abajo, llorando. Estuve a punto de saltar. Pero mi padre me detuvo. Dijo que lo que vivía allí no era humano. Que el pozo había sido cavado en un lugar que nunca debió tocarse, una grieta antigua, un pasaje a lo profundo de la tierra donde habitan cosas que no tienen nombre». El anciano lo miró fijamente. «No es un pozo. Es una boca. Una boca que se alimenta de los vivos, usando las voces de los muertos». Esa noche, mientras los investigadores revisaban su material en la vieja posada donde se alojaban, escucharon golpes en la ventana. Era Julián, el más joven del grupo, que había salido un momento a fumar. Cuando lo encontraron, estaba inmóvil, mirando hacia la oscuridad del campo. Sus ojos parecían vidriosos, como en trance. Balbuceaba frases entrecortadas. «Papá, ¿eres tú? Te extraño tanto». De pronto, echó a correr hacia la plaza. Esteban y los demás lo siguieron, pero Julián fue directo al pozo. Gritaron su nombre, intentaron detenerlo, pero era como si no los escuchara. Con un salto seco, se arrojó dentro.
El silencio volvió a cubrir el pueblo. Y segundos después, la voz emergió del pozo, idéntica a la de Julián. Ya no tengo frío, ya no tengo miedo. La segunda pérdida rompió al grupo. Algunos querían huir inmediatamente, pero recordaban las palabras de Evaristo: no importa que tan lejos corras, siempre regresará por ti. Uno de los técnicos intentó razonar. Si esto es un fenómeno acústico, tal vez haya alguien o algo en el fondo, tenemos que grabarlo bien. ¿Estás escuchando lo que dices?, le respondió Esteban furioso. Ya hemos perdido a 2 personas. Pero lo peor era que en el silencio de la noche, cada uno empezaba a escuchar su propia tentación. La voz del pozo ya no solo estaba afuera. Estaba dentro de sus cabezas. Al día siguiente, buscaron documentos antiguos en la iglesia del pueblo. Entre libros polvorientos encontraron un registro: el pozo había sido construido hace casi un siglo, pero antes de eso, los indígenas de la zona ya hablaban de un lugar maldito que devoraba a los curiosos. Lo llamaban la Grieta de los Lamentos. El libro también relataba un ritual de sellado. El sacerdote de la época había ordenado cadenas bendecidas y sacrificios de animales para mantener al espíritu hambriento atrapado. Pero lo más aterrador era una nota manuscrita en los márgenes. Las cadenas no son suficientes. Lo que vive allí aprende, imita, engaña. Tarde o temprano, alguien volverá a abrirlo. Esa misma noche, los investigadores decidieron encerrarse en la posada. Apagaron luces, cerraron puertas, intentaron convencerse de que estar juntos era seguro. Pero la voz no necesitaba el pozo para alcanzarlos. Primero se oyó como un murmullo en el viento, luego como un eco dentro de las paredes. Y finalmente, como si hablara desde dentro de sus propios cráneos. «Mamá», susurró entre lágrimas Andrea, la otra integrante del grupo. «Está aquí conmigo, puedo sentirla». «No le hagas caso», gritó Esteban. «No es real». Pero Andrea cayó de rodillas, con los ojos en blanco, repitiendo frases como si estuviera poseída. Al día siguiente, Esteban comprendió la magnitud del horror. No era solo el grupo. El pozo había marcado a muchos antes. Unos niños del pueblo les confesaron, temblando, que cada tanto algún adulto desaparecía porque escuchaba el llamado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían: el pueblo entero vivía bajo la maldición del pozo. Don Evaristo volvió a advertirles: no intenten luchar. La voz siempre encuentra la manera de ganar. Si la escuchan, tarde o temprano, obedecen. Con 2 compañeros perdidos y la certeza de que el pozo no solo llamaba desde el fondo, sino desde lo más profundo de sus mentes, Esteban tomó una decisión arriesgada: bajar al pozo con una cámara, para descubrir qué se escondía en su interior. No era valentía. Era desesperación. Y en el silencio sofocante del pueblo, los demás supieron que ese sería el comienzo de un descenso del que quizá ninguno regresaría. Después de la segunda desaparición, el grupo estaba fracturado. La mayoría solo quería huir, pero Esteban insistía en una idea fija: entender qué había dentro del pozo. Según él, si lograban obtener imágenes y pruebas claras, podrían enfrentar al mal o al menos demostrarle al mundo que no se trataba de supersticiones. No se trata de huir, dijo en voz baja, casi como un rezo. Si corremos, la voz nos seguirá. Tenemos que ir hasta el fondo. Andrea y Tomás, los 2 últimos que quedaban junto a él, lo miraban aterrados. Andrea apenas podía dormir, acosada por el eco de su madre muerta llamándola todas las noches. Tomás, más escéptico, quería irse, pero su orgullo lo mantenía pegado al grupo. Finalmente aceptaron, bajarían.
con sogas, linternas y una cámara de visión nocturna, intentarían descender hasta el fondo del pozo maldito. El aire del pueblo era cada vez más pesado. Los habitantes los observaban desde las ventanas como si supieran lo que estaban a punto de hacer. Nadie los ayudó. Nadie dijo una palabra. Don Evaristo, al verlo salir con el equipo, se interpuso en su camino. «No lo hagan», suplicó. «Lo que duerme ahí abajo no necesita testigos. Solo necesita presas». Esteban lo apartó con firmeza. «Ya nos marcó. Si no enfrentamos esto, terminará devorándonos uno a uno». El anciano no insistió más. Solo murmuró: «Si bajan, ya no volverán a ver el cielo con los mismos ojos». Ataron las sogas a las vigas oxidadas de la plaza y retiraron las piedras que sellaban la entrada. El aire que salió del pozo era húmedo y fétido, como un aliento antiguo. Andrea temblaba, pero Esteban descendió primero, iluminando con la linterna las paredes húmedas y cubiertas de marcas extrañas. No eran simples rasguños, eran símbolos, figuras talladas a mano en la piedra, como si otros hubieran intentado dejar advertencias. «Miren esto», dijo, grabando con la cámara. «No son marcas de herramientas. Son dibujos, parecen rostros. Rostros deformes, abiertos en un grito eterno, grabados en la roca misma». Andrea bajó después, con las manos temblorosas. Tomás cerró la fila, murmurando que aquello era una locura. A medida que descendían, la voz comenzó a escucharse más clara. No era un murmullo lejano, sino un susurro directo en sus oídos. Cada uno escuchaba algo distinto. «Hija, vuelve a casa», lloraba Andrea, convencida de que era su madre. «Esteban, nunca escapaste de tu culpa», susurraba otra voz para él, con tono acusador. «Tomás, sabes que siempre quisiste seguirme», se burlaba una voz idéntica a la de su hermano muerto. Las sogas se tensaban mientras el pozo parecía volverse interminable. La linterna apenas iluminaba unos metros. El eco no era normal, devolvía sonidos que no habían hecho. A veces escuchaban risas, pasos, incluso respiraciones que no eran las suyas. Finalmente tocaron fondo. La sorpresa fue inmediata, el pozo no terminaba en agua ni en tierra, sino en un túnel angosto que se extendía en varias direcciones. «Esto no es un pozo», susurró Tomás, incrédulo. «Es un laberinto». Las paredes rezumaban humedad y estaban cubiertas por las mismas figuras de rostros. Algunos parecían tallados, otros como impresiones de carne en piedra, como si personas hubieran quedado atrapadas allí. Avanzaron, grabando todo. El aire era más frío y se sentía vibrar, como si el túnel tuviera un pulso propio. En una bifurcación, Andrea se adelantó de pronto. Su linterna enfocó a un niño pequeño, de pie, descalzo, con la ropa harapienta y el rostro oculto bajo el cabello. «Es mi hermano», gritó Andrea, corriendo hacia él. Esteban intentó detenerla, pero el niño dobló una esquina y desapareció. Cuando la alcanzaron, Andrea estaba sola, llorando. «Era él, lo vi, me estaba esperando». En la grabación de la cámara, sin embargo, no había niño alguno. Solo sombras deformes en movimiento. Continuaron avanzando y llegaron a una cámara más amplia. Allí, las paredes estaban cubiertas de símbolos aún más retorcidos, mezclados con nombres y fechas talladas apresuradamente. Había restos oxidados de herramientas y pedazos de ropa vieja. En el centro, un agujero más profundo parecía descender todavía más. Y fue entonces cuando la voz habló con una claridad inhumana. «Ustedes ya son míos». El suelo vibró bajo sus pies. Las linternas parpadearon.
Andrea gritó que alguien le había tomado la mano, aunque no había nadie. Esteban trató de mantener la calma, pero su respiración era agitada. Tomás perdió el control. Basta. Esto no es real. Son alucinaciones. Corrió hacia la salida del túnel, pero apenas dobló la esquina, lanzó un grito desgarrador. Cuando Esteban y Andrea lo alcanzaron, lo encontraron en el suelo, con la mirada fija, repitiendo una frase. Está en mí, está en mí. Tomás comenzó a convulsionar. Sus ojos se volvieron completamente negros y su voz cambió, convirtiéndose en una mezcla de muchas voces al mismo tiempo. Siempre bajan, siempre buscan, siempre se entregan. Esteban lo sujetó, intentando despertarlo, pero la fuerza de Tomás era brutal. Lo arrojó contra la pared con una violencia imposible. Andrea gritaba sin saber qué hacer. La entidad hablaba a través de él. Este lugar no necesita muertos. Solo necesita sus recuerdos, sus miedos, sus almas. De pronto, Tomás cayó inerte, como si algo lo hubiera abandonado. Su respiración era débil. Andrea se abrazó a Esteban, temblando. En la penumbra del túnel, escucharon pasos que se multiplicaban, acercándose desde todas las direcciones. No eran 3. Eran docenas, cientos. Las figuras comenzaron a aparecer en los pasajes, sombras humanas, transparentes, con rostros reconocibles. Clara estaba entre ellas, con los ojos vacíos. Julián también, sonriendo con los labios ensangrentados. Ayúdennos, susurraban todos al unísono. Bajen más, solo un poco más. Andrea se cubrió los oídos, pero la voz estaba dentro de ella. Esteban sujetaba la cámara, grabando el desfile espectral con desesperación. Esto no es un pozo, dijo con un hilo de voz. Es una puerta. El túnel tembló como si respirara. Las sombras avanzaban lentamente hacia ellos, cerrando cada salida. Tomás apenas podía levantarse, y Andrea estaba al borde de la locura. Esteban entendió que habían bajado demasiado. Y lo que habían despertado no tenía intención de dejarlo salir. El pozo había dejado de llamar. Ahora reclamaba. Las sombras rodeaban a los 3 sobrevivientes, cada figura susurrando fragmentos de recuerdos personales imposibles de ignorar. Andrea escuchaba a su madre recitarle la canción de cuna que le cantaba de niña. Esteban escuchaba el llanto de un niño, el mismo que había dejado morir en un accidente cuando era joven y que nunca había confesado. La cámara captaba imágenes borrosas, cuerpos descompuestos, rostros sin piel, figuras que parecían avanzar y retroceder al mismo tiempo. Los pasos eran cada vez más cercanos. No podemos quedarnos aquí, dijo Esteban con firmeza, tratando de imponerse a la histeria de Andrea. Si nos atrapan, terminaremos como ellos. Tomás, aún débil, se aferraba a la pared. Ya estamos atrapados, susurró con los labios ensangrentados. Aquí no hay salida. Solo hay descenso. Decidieron avanzar por un pasadizo más estrecho. El aire estaba tan denso que parecía un líquido invisible que los oprimía. Las linternas parpadeaban, y cada vez que la luz se apagaba, el túnel parecía modificarse, las paredes se cerraban o se abrían, las marcas cambiaban de posición, los rostros tallados abrían más la boca. Andrea comenzó a rezar, pero su voz se entrecortaba. El eco repetía sus oraciones con un tono burlón, como si alguien las deformara en la oscuridad. Dios, líbranos. Dios, entréganos, respondía el eco. Esteban lo grababa todo, convencido de que aquel registro sería lo único que quedaría de ellos. Tras horas de caminar, llegaron a una cámara inmensa.
El techo era tan alto que la luz de las linternas no alcanzaba a revelarlo por completo. En el centro había un charco de agua negra, inmóvil, que reflejaba sus rostros con un detalle inquietante. Pero el reflejo no era fiel, mostraba versiones distorsionadas de ellos mismos. Andrea aparecía envejecida y muerta, Esteban con los ojos vacíos y Tomás sin boca. Del agua surgió una vibración profunda, como un latido. La voz habló clara y ensordecedora. Este es mi cuerpo. Ustedes son mis venas. Lo que entra aquí, nunca sale. Las paredes comenzaron a palpitar, como si realmente fueran de carne. El suelo vibraba, y un olor insoportable a hierro y sangre llenó la cámara. De pronto, Esteban cayó de rodillas. El eco repetía una y otra vez el nombre de un niño, Samuel. Samuel. Andrea lo miró confundida, pero él comenzó a llorar. Fue mi culpa, confesó entre sollozos. Yo lo dejé en el auto, olvidé que estaba allí, y cuando regresé ya no respiraba. Era mi hijo. Andrea lo tomó de los hombros, pero él parecía ausente. El agua negra se agitaba cada vez más, y de ella emergieron manos pálidas, esqueléticas, que intentaban arrastrarlo hacia adentro. Él está aquí, gimió Esteban. Y me está llamando. Tomás intentó detenerlo, pero la fuerza de las manos espectrales lo superó. Andrea gritaba, sujetando a Esteban mientras las sombras susurraban al unísono. Paga tu deuda. Esteban se soltó bruscamente, lanzando la cámara a Andrea. Corre. Llévate esto. No dejes que caiga aquí. Y sin más, se arrojó al agua oscura. El charco lo devoró con un sonido húmedo y repugnante. El líquido burbujeó, y un grito inhumano resonó en toda la cámara, como si 1000 gargantas lo hubieran lanzado al mismo tiempo. Andrea cayó al suelo, sollozando. Tomás la obligó a levantarse. No podemos quedarnos. Si no salimos ahora, será nuestro fin. Pero el túnel por donde habían entrado había desaparecido. En su lugar, solo había pared. Las sombras comenzaron a agruparse alrededor del charco. De ellas emergió una figura más definida, alta, delgada, con los ojos brillando como brasas. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que absorbía la luz de las linternas. Su voz no era un susurro, sino un rugido que sacudía las entrañas. Yo no soy la voz. Yo soy lo que la voz protege. Andrea y Tomás retrocedieron. La figura extendió un brazo largo y deformado, señalándolos. Uno de ustedes quedará. El otro llevará mi palabra. Andrea temblaba, sujetando la cámara contra su pecho. Tomás, con el rostro desencajado, se adelantó. Llévame a mí. No quiero seguir vivo con esto en mi cabeza. La criatura lo miró, o pareció hacerlo, y en un instante, Tomás fue absorbido por el suelo, tragado sin dejar rastro. Su grito se extendió en un eco interminable. Andrea quedó sola. La figura se inclinó hacia ella. Andrea sentía que el aire se le escapaba, que su cuerpo se paralizaba. La voz retumbó dentro de su mente. Súbelos a todos. Haz que los escuchen. De lo contrario, volveré por ti. El charco de agua comenzó a hervir, iluminándose con un resplandor rojizo. Una corriente de aire la empujó hacia un túnel estrecho que se abría de pronto en la pared. Con las fuerzas que le quedaban, Andrea corrió. El pasadizo se retorcía como si estuviera vivo, pero ella avanzó sin mirar atrás. Las voces la perseguían, susurrando su nombre, su destino, su condena. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio la luz. Andrea emergió en la plaza del pueblo,
cubierta de lodo y sangre, con la cámara aún en sus manos. Era de madrugada. Los pobladores la observaban en silencio desde las ventanas, sin acercarse, como si supieran lo que había ocurrido. Cayó de rodillas, llorando, mientras las campanas de la iglesia sonaban solas, rompiendo el silencio de la madrugada. En la pantalla de la cámara, una grabación seguía reproduciéndose sola, la voz del pozo, repetida en un murmullo eterno. Andrea, ahora eres mi eco. La protagonista había sobrevivido, pero no había escapado. Llevaba consigo la prueba, la maldición y la tarea impuesta por aquello que habitaba en las profundidades. La voz ya no estaba encerrada en el pozo. Ahora viajaba con ella. Andrea no recordaba cómo había llegado hasta la casa del anciano Evaristo. Solo sabía que estaba allí, con la cámara apretada contra el pecho y el cuerpo cubierto de polvo. El anciano abrió la puerta y al verla no se sorprendió, como si la hubiera estado esperando. Sabía que uno regresaría, murmuró, con voz cansada. Pero siempre es al mismo precio. Andrea lloraba sin control. Intentaba hablar, pero lo único que lograba decir era: Esteban. Tomás, todos, ya no están. Evaristo la dejó entrar. Preparó té caliente, aunque sus manos temblaban. El pozo no es un pozo. Es una boca. Y lo que habita allí abajo siempre busca quien lo alimente. Ahora te eligió a ti. Andrea negó con la cabeza, desesperada. Yo no lo pedí. Yo no quiero esto. Nadie lo quiere, replicó él. Pero cuando sales con la voz, ya no te pertenece a ti, le perteneces a ella. Andrea decidió ver la grabación. Encendió la cámara y retrocedió los archivos. Lo que apareció en la pantalla no era lo que ellos habían grabado, no eran imágenes de túneles, ni de rostros en la piedra. Lo que veía eran decenas de personas paradas frente al pozo, en distintas épocas. Vestían ropas de otra era, desde campesinos con machetes hasta jóvenes con celulares. Todos hablaban, todos gritaban, todos lloraban. El sonido era un coro de desesperación, cada voz mezclada con la otra. Andrea reconoció a Clara, a Julián, a Esteban y a Tomás. Todos estaban allí, pálidos, con los ojos vacíos. Miraban directo a la cámara como si pudieran verla. Ven con nosotros, susurraban. Aquí no hay dolor. La cámara vibró en sus manos. Andrea la apagó de golpe y la lanzó contra la pared. Pero el dispositivo no se rompió. Cayó intacto al suelo, repitiendo el mismo eco. Andrea. 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 Durante las siguientes noches, Andrea no pudo dormir. La voz no la dejaba en paz. Se colaba en sus pensamientos, en sus sueños, en los silencios. Le ordenaba: muéstralos. Llévalos a todos. La joven intentó resistirse. Dejó la cámara en el río, pero a la mañana siguiente la encontró en la mesa de su cuarto, seca y funcionando. Intentó quemarla, pero las llamas se apagaban apenas la tocaban. Cada intento de librarse de ella terminaba con el mismo resultado: la cámara volvía, y con ella la voz, más fuerte, más exigente. Una madrugada, Andrea caminó hasta la plaza del pueblo con la cámara en la mano. Encendió la grabación y apuntó hacia el pozo sellado. Su rostro estaba desencajado, ojeroso, casi irreconocible. No quiero seguir sola, susurró. Si me toca ser el eco, entonces que el mundo entero me escuche. Sin pensarlo más, activó la función de transmisión en vivo. La cámara comenzó a emitir, y lo que mostraba no era el pozo ni la plaza. Era la oscuridad de los túneles, el charco negro, las sombras arrastrándose hacia el lente.
Miles de personas, al otro lado de la señal, vieron aquello en sus pantallas. Y escucharon la voz. En distintas ciudades, en distintos países, quienes miraron la transmisión sintieron el llamado. Algunos escucharon a sus seres queridos fallecidos, otros vieron sombras al pie de sus camas, otros comenzaron a caminar sonámbulos hacia pozos, alcantarillas o cavernas. La voz ya no estaba limitada a un pueblo olvidado. Ahora viajaba por cables, ondas y pantallas. Cada espectador se convirtió en un nuevo eco, un nuevo portador. Andrea miraba la cámara con lágrimas en los ojos. Sabía lo que había hecho. Sabía que había condenado a miles, quizás millones. Pero lo más aterrador fue que ya no lloraba por miedo. Lloraba de alivio. Evaristo la encontró al amanecer, sentada junto al pozo con la cámara en su regazo. Sus labios se movían, repitiendo palabras que no parecían humanas. «Ya es tarde», murmuró él, con el rostro descompuesto por el horror. La voz encontró su camino. Andrea levantó la mirada hacia el anciano. Sus ojos ya no eran los mismos, estaban vacíos, oscuros, profundos como el propio pozo. Y con una calma perturbadora, susurró. «Ahora todos escuchan». La historia de la voz del pozo termina con Andrea convertida en el eco humano de aquella entidad. Lo que antes estaba atrapado en un rincón olvidado del mundo, ahora se extendía como un virus a través de la tecnología y la desesperación humana. El pozo ya no necesitaba ser visitado. Ahora habitaba en cada pantalla, en cada susurro, en cada silencio donde alguien se atreviera a escuchar. El horror había dejado de ser un secreto local. Se había vuelto global.